Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. A ver, se ha planteado mucho la búsqueda del tesoro de Lázaro Báez, ¿no? La búsqueda del tesoro K. Y está la pregunta si es el tesoro de Lázaro Báez o el tesoro de los Kirchner. Y se han hecho excavaciones, ahora les vamos a contar, en un par de estancias de Lázaro Báez en busca de billetes físicos. Pero en realidad el tesoro de Lázaro Báez es el que encontró el fiscal Marijuán en la Dirección de Catastro de Santa Cruz, ya lo encontró. Es decir, el tesoro de Lázaro Báez, lo que tanto se estaba buscando y que la justicia tiene que certificar, y después estará la pregunta si es el tesoro de Lázaro Báez o si Lázaro Báez lo compartía con la familia Kirchner, es todo lo que encontraron. ¿Y por qué? Ese es el tesoro, es decir, las 150 nuevos inmuebles en la Dirección de Catastro de la provincia, o las 26 estancias, o los autos, o los bienes de lujo. Porque es muy simple el esquema, a ver si lo podemos mostrar. El esquema es de dónde venía el dinero. Bueno, el dinero venía, en el caso de Lázaro Báez, de la obra pública. Lázaro Báez ha recibido solo en obras de Vialidad Nacional 16.300 millones de pesos en los últimos 6 años. Y hoy salió el director de Vialidad Nacional a decir que hubo enormes sobreprecios por obras digitadas, que además Lázaro Báez cobraba por adelantado. Y además obras que en la mayoría no se terminaban. Javier Iguacel, el actual director de Vialidad Nacional, ha hecho una denuncia penal contra Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez y los anteriores directivos de Vialidad Nacional, que cayó justamente en el juez Ercolini y en el fiscal Eduardo Tayano, por sobreprecios en las obras de Vialidad Nacional, cosa que las auditorías, ahora les vamos a mostrar, que se hicieron en los últimos meses, ahora se lo vamos a mostrar en un ratito, las auditorías ya mostraban esos sobreprecios. Ya mostraban que había fuertes sobreprecios, se llegó a hablar en algunos casos de más del 50% de sobreprecios en obras realizadas por Lázaro Báez, que se ha quedado con más del 80% de las obras viales en Santa Cruz, 16.300 millones de pesos. Es decir, que de acá viene el tesoro de Lázaro Báez, de los sobreprecios de la obra pública. No hay ninguna duda de eso. Es decir, Lázaro Báez no tenía otra fuente de ingreso que no sea la obra pública. Y hay auditorías que muestran que hubo grandes sobreprecios, más allá de lo que dijo Fariña, más allá de que Austral Construcciones además está siendo investigada porque se le ha metido en los últimos años más de 400, 500 millones de pesos de facturas apócrifas, con lo que se sospecha se sacaba el dinero negro de los sobreprecios de la obra pública. Es decir, cuando se hace un sobreprecio en la obra pública, para poder justificar que se saca dinero de la empresa, hay que inflar los costos, pues si no se justifica el sobreprecio. Si no, Lázaro Báez hubiese tenido las empresas con mayor ganancia en el mundo. ¿Y cómo se justificaba eso? Metiéndole a las empresas de Lázaro Báez, fundamentalmente Austral Construcciones, una gran cantidad de facturas apócrifas. Ya está abierta y muy avanzada la causa penal tributaria contra Austral Construcciones, que inició incluso la FIP en su momento allá por el año 2010-2011. Ahora, esos sobreprecios de la obra pública que eran la fuente de ingresos de Lázaro Báez, fueron al tesoro de Lázaro Báez. No hay que buscar los billetes enterrados, que Fariña denunció que existían, pero dijo que eso lo vio hace 4 o 5 años, allá por el año 2011. Hay que pensar que Lázaro Báez sería muy tonto si no cambió el lugar de los billetes que Fariña vio
se tenían en cajas de seguridad o en bóvedas en las estancias de Lázaro Báez. No es demasiado relevante encontrar los billetes enterrados o las bóvedas de Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque el tesoro de Lázaro Báez son el campo en Uruguay de 14 millones de dólares, unos 200 millones de pesos, las 26 estancias, que tienen más de 400.000 hectáreas. Sí, 4.200 hectáreas. Sí. 400.000 hectáreas, 4.200 kilómetros cuadrados. Exactamente, más de 400.000 hectáreas en Santa Cruz. Los 150 inmuebles, ahora les vamos a contar, hoy se allanaron 26 inmuebles de Lázaro Báez en el Calafate, en la villa turística que tiene mayor valor, si se quiere, turístico de todo Santa Cruz, el Calafate. Bueno, 150 inmuebles que la justicia no tenía detectados y que surgieron de la Dirección de Catastro de Río Gallegos. Y el tesoro de Lázaro Báez, entre otras cosas, está también en los 65 millones de dólares, que esto inicia la causa de lavado de dinero de Casanelo y Marijuán, 65 millones de dólares que a través de la Rosadita, de Láscar y Fariña se envían a cuentas del exterior y que después vuelven a través de Jorge Chueco, el cerebro jurídico de Lázaro Báez, vuelven endosados en títulos públicos que se liquidan en el mercado local y cheques que se vuelven a depositar en Australes Construcción, es decir, dinero que sale en negro al exterior y que vuelve en una típica operación de lavado. Pero ese es el tesoro de Lázaro Báez. Es decir, lo que están encontrando hoy, buscando tasar todas las propiedades. Hoy no solamente fueron al Calafate a tasar las propiedades, sino que también algunos departamentos que tienen en la ciudad de Buenos Aires con tasadores. Lo que está buscando la justicia es saber, bueno, a ver, ¿cuánto es la fortuna, el tesoro de Lázaro Báez? Sin importar si se encuentran los billetes enterrados. ¿Es de 1.000 millones de pesos, de 2.000 millones de pesos, de 5.000 millones de pesos? ¿De cuánto es la fortuna, el tesoro de Lázaro Báez? Y la segunda pregunta es el tesoro de Lázaro Báez o es el tesoro de la familia Kirchner? ¿Por qué? Porque hay vínculos evidentes. Más allá de que ha sido el hombre de confianza de Néstor Kirchner, el que estaba ahí al lado de él hasta la noche anterior a su muerte, el que le construyó el mausoleo en Río Gallegos, el hombre que se quedó casi con toda la obra pública en Santa Cruz. Hay otra causa, que es la causa Otesur, en la cual, por el dinero en blanco, Lázaro Báez le transfiere 14 millones de pesos a Otesur, la empresa de la expresidente y de Máximo Kirchner, por el alquiler de habitaciones que nunca se ocuparon. O Lázaro Báez le pagaba en blanco y le sigue pagando alquileres a la familia Kirchner, a Máximo y a Cristina, alquileres que es muy sospechoso. ¿Por qué los alquila? ¿Por qué alquila esas propiedades que no utiliza, que no tienen una finalidad económica? Sí, hoy hay una noticia muy importante que tiene que ver justamente con la causa Otesur que vos mencionabas, porque después del primer impulso que le dio Claudio Bonadío a la investigación por Otesur, que se mencionaba incluso que Máximo Kirchner podía ser llamado a indagatoria, bueno, la causa se frenó cuando la Cámara Federal apartó a Bonadío de esta causa. Estaba Rafecas, hoy la Sala 1 de la misma Cámara Federal decidió que el juez para la causa Otesur va a ser Julián Ercolini. Y eso, bueno, puede anticipar otro escenario y puede anticipar complicaciones para la familia de la expresidenta. A ver, de lo que estamos hablando acá es de lo siguiente. Primero, ya con los operativos, hoy fue el tercer día de allanamientos que ha hecho el fiscal Marijuán con las órdenes de allanamiento de Casanelo, ya la justicia está de alguna manera sobre el tesoro de Lázaro Báez. Es decir, ya está relevando absolutamente todas las propiedades que tiene Báez, por lo menos en la Argentina. Algunas se han detectado en el exterior, como es el campo de 14 millones de dólares en José Ignacio, en Uruguay, pero está relevando y tasando todos los inmuebles que tiene y propiedades que tiene Lázaro Báez. Con lo cual, lo que empezó como una investigación de lavado de dinero,
sonaron las alarmas de que desde la Rosadita habían salido 65 millones de dólares, que después vimos que se contaba ahí en la Rosadita dinero efectivo, y se sospecha que viene de un ilícito previo, que son los sobreprecios de la obra pública, por lo cual salió en negro ese dinero de la contabilidad de las empresas de Lázaro Báez, vía facturas apócrifas, fue a la Rosadita y se giró al exterior, después dio un sospechoso periplo por paraísos fiscales y volvió a la contabilidad de Austral Construcciones. Lo que apareció como una maniobra de lavado de dinero en una operación, la que inicialmente denunció Jorge Lanata en PPT, hoy es mucho más importante. Hoy la investigación apunta o debe apuntar a qué pasa con los sobreprecios en la obra pública, a la fuente de ingresos de todo el dinero que después transformó en un verdadero tesoro Lázaro Báez, que son los sobreprecios de la obra pública. Y esos sobreprecios, por eso la justicia está incautando los bienes. Ahora, todo indica que el juez Casanelo, que lo embargó por solo 100 millones de pesos, va a tener que rápidamente subir el monto de ese embargo. Porque los 100 millones de pesos que pesan de embargo sobre Lázaro Báez es apenas la mitad del valor del campo de Uruguay. Y estamos hablando que acá han descubierto 150 inmuebles, 26 estancias, autos de lujo, 90.000 dólares en efectivo. Es decir, hay todo un tesoro de Lázaro Báez que se sospecha, y ahí se tiene que focalizar la justicia, provienen del ilícito previo, que son los sobreprecios de la obra pública. Y desde ese punto de vista, la conexión con Cristina es la responsabilidad de Cristina, de Debido, que otorgaron esa obra pública a Lázaro Báez. Y la pregunta es si Lázaro Báez era socio de la familia Kirchner o si era empleado de la familia Kirchner. Son preguntas que en algún momento, me imagino, la justicia se va a tener que hacer. No solamente por lo que dijo Leonardo Fariña, sino por la magnitud de los fondos que se le entregaron a un hombre que transformó en tesoro todo eso. Esos son los datos de la auditoría que hizo, la auditoría interna que hizo Vialidad Nacional, 16.000 millones de pesos. Pero algunos dicen, hay más fondos que fueron desde la Nación, en otros casos a través del Ministerio de Planificación, de otros organismos. Esto es lo mínimo, 16.000 millones de pesos. Otros hablan de 25.000 millones de pesos. De 24.000 millones de pesos. Acá está Ramón Imdard, que, bueno, asiente, digamos, de perfil que asiente, 24.000 millones de pesos la obra pública total. Bueno, ¿cuánto es el monto, ahora vamos a hablar de eso, del tesoro de Lázaro Báez? ¿Cuánto eran los sobreprecios? Cuando se investigue cuánto eran los sobreprecios, ahora vamos a ver los que ha detectado Vialidad Nacional. Pero cuando se investigue cuánto eran los sobreprecios, si los sobreprecios eran 50%, bueno, estamos hablando de, en este caso, más de 8.000 millones de pesos. Es decir, ¿cuánto eran los sobreprecios para saber cuánto es hoy el tesoro de Lázaro Báez y cuánto de ese tesoro descubrió la justicia? Ahora, el segundo paso es, bueno, ¿era de Lázaro Báez? ¿Encontraron el tesoro de Lázaro Báez o encontraron el tesoro de la familia Kirchner? Porque la causa más fácil de investigar, que ahora la tiene el juez Julián Ercolini, es la causa Otesur, en la cual Lázaro Báez le paga 14 millones de pesos a los hoteles de los Kirchner por habitaciones que alquiló, pero que nunca usó. Es una transferencia típica de lavado de dinero que pudo haber salido también en negro de la obra pública, al que era el contratante, el que le dio esa obra. Es muy fácil, pero acá estamos hablando de montos mucho mayores que los 14 millones de pesos o las varias decenas de millones de pesos de los alquileres que pagó en blanco Lázaro Báez a Máximo y a Cristina Kirchner. Está Mariela Arias, periodista enviada de La Nación, ahí en el Calafate, donde hoy se realizaron más de 20 allanamientos a propiedades de Lázaro Báez. Mariela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Una pequeña corrección. Yo vivo aquí, soy corresponsal del Diario Nacional hace muchos años aquí en Santa Cruz. Bueno, Mariela, contanos cómo fueron los allanamientos hoy en el Calafate y cuántas propiedades de Lázaro Báez estuvieron allanando. Mira, hoy hubo entre 15 y 18 allanamientos. Las propiedades fueron exactamente 3, que era lo previsto, o por lo menos lo que había marcado Casanelo en el fallo de procesamiento donde queda detenido Báez.
Las propiedades fueron la inmobiliaria Bahía, ubicada sobre la avenida principal, el chalet de Lázaro Báez, que está sobre la avenida Costanera, una casa valuada localmente en $750.000, que suma 2 lotes para construir esta casa, que nunca fue, hace 3 o 4 años ya fue terminada, pero nunca fue habitada. Una casa que está lista, completa, y tiene, entre otras cosas, la característica que tiene es la seguridad en la puerta, una garita de seguridad en el ingreso, al igual que las chacras, al igual que las empresas de Báez. La otra propiedad en realidad es una casa que está enfrente a lo que se conoce aquí como el Hotel Shopping Bahía, o algunos le dicen también el Hotel Fantasma. Ese hotel estaba construido sobre terrenos de la empresa Varial. También Varial fue la primera empresa de Lázaro Báez. Ese no fue allanado aún. Fue allanado una casa que está enfrente, porque justamente ahí están marcados 3 lotes de Lázaro Báez que venían en el oficio, sobre una y una casa. La casa fue allanada, actualmente está ocupada por, gente que vive allí. Después los demás predios, hace minutos estaba concluyendo en Alem, Integral Alem, es una empresa dedicada a la venta de cubiertas. Esta empresa está en el ingreso a la ciudad de Calafate y es una sucursal de la sede que está en la ciudad de Río Gallegos, que todavía no fue allanado. ¿Por qué llegan a ese allanamiento? Esto es una estimación, dado que no está en los registros catastrales del predio, porque Alem es una sociedad anónima integrada por Luciana Báez, la hija mayor de Lázaro Báez, desde el año 2006. Es una empresa muy grande dedicada a la venta de cubiertas en la Patagonia. ¿Y además que se realizó? Sí, perdón. Te hago solamente una pregunta. Además de estos allanamientos en el Calafate, tengo entendido también donde se sigue tasando también las propiedades que Lázaro Báez tiene en el Calafate. ¿Siguieron con las excavaciones en Cruz Aique, una de las estancias, o en La Julia, dos de las estancias de Lázaro Báez? 2. Sí, hoy durante todo el día se realizaron excavaciones. Una colega lo interceptó a Marijuán hace un minuto, cuando estaba, hace 1 hora para ser exacto, cuando estaba ya subiendo el helicóptero en la misma estancia, sobre la ruta donde quedaba el helicóptero, y ahí sí. Marijuán dijo, es todo por hoy y es todo por las estancias, y no encontramos nada. Recién me acaban de compartir esta información. No habría más allanamientos ni búsquedas con retroexcavadoras en las estancias. Es decir, que hasta ahora el único dinero en efectivo que se encontró fueron los $90.000 que se encontraron en una de las viviendas de los hijos de Lázaro Báez. Correcto, eso es así. El resto de los allanamientos de hoy aquí han sido en distintos terrenos. Básicamente se han ocupado de la evaluación de terrenos ubicados en varios barrios de la ciudad. Pero te quiero hacer una aclaración, que a propósito te escuchabas el comentario que vos decías sobre las propiedades de Báez. Lo que ahora se habla de 150 propiedades, que Marijuán inicialmente había venido con 40 oficios, pero que se encontraron con 150 más. Nosotros tenemos documentados a través del diario La Nación, una investigación que hicimos junto con Hugo Alconada Amón hace 3 años, 212 propiedades a nombre de Lázaro Báez, sus hijos y sus empresas, 212. Es decir, esa información, otra aclaración, no estaba oculta, estaba en el registro de la propiedad inmueble. Y nosotros lo que hicimos fue un pedido de información en el registro de propiedad inmueble, como se hace en cualquier parte del país, utilizando los mecanismos que corresponden. Estas están, por eso te digo que si van a hacer el relevamiento, falta incluso aún más aquí en Calafate. Están faltando una chacra, está faltando el hotel que te mencionaba, están faltando predios muy bien valuados en la costa, en la costa, le decimos en la costa del lago, sí. Estamos hablando de lotes por $35.000. Es decir, Báez registrado, insisto esto, porque ahora parece que todo es una novedad, pero nosotros ya lo teníamos registrado, estos 212 propiedades en Santa Cruz, incluidas las casi 30 estancias a lo largo del río Santa Cruz, la ruta 40 y del límite con Chile. Mariela, gracias. Buenas noches. Ahí está Mariela Arias, la periodista del diario La Nación. Miren qué dato da. Es cierto, recuerdo una nota de Hugo Alconada Amón, por eso volvemos al esquema del tesoro de Lázaro Báez,
para no quedarnos con 3 casas de Lázaro Báez, porque la verdad que tiene 220, 212. En 2013 ya 212 dijo. Sí. Ramón. Sí, en 2013 habían publicado, pero a mí lo que me llama la atención, Maxi, es hacemos 4 simples preguntas de sentido común para ya ahorrarle trabajo, si Sí. querés, a Casanelli y Ercolini. Lázaro Báez, ¿de qué trabajaba? Digamos, ¿dónde era su ingreso? Obra pública. 16.300 millones de pesos, que es lo que estamos hablando, de obra pública. Esa obra pública la recibió Lázaro Báez. Al mismo tiempo, para unir a Casanelli y Ercolini, ¿no? En la causa que ahora tiene Ercolini, 14 millones van de forma blanqueada a los hoteles. ¿Quién le dio esa plata a Lázaro Báez con obra pública? ¿De dónde podría haber sacado Lázaro Báez si no era esos 14 millones blancos de obra pública? ¿Quién se lo dio? Bueno, el kirchnerismo. Entonces, ¿cuál es la duda en la causa? Eso es lo que a mí me cuesta entender, Bueno. por qué Casanelo va a la velocidad que va. Él dice, yo cumplo todos los trámites legales. Esto lo sabemos de 2013. Y lo sabemos todos. Bueno, vos sabés que por eso en las últimas declaraciones el fiscal Marijuán ha centrado claramente el tema y no es menor que haya salido también con una denuncia penal la actual Dirección Nacional de Vialidad, hablando de la clave de todo el tesoro de Lázaro Báez, que son los sobreprecios en la obra pública. Porque esto se engancha, los sobreprecios sobre, por lo menos en Vialidad Nacional, estamos hablando del total de obra pública, más de 24.000 millones de pesos, pero en Vialidad Nacional, donde es muy fácil porque han hecho toda una auditoría interna y tiene identificada obra por obra, detectar los sobreprecios, están peritos ya trabajando en el tema. Esto se engancha con la otra causa penal tributaria que ya tenía en su momento Lázaro Báez, de las facturas apócrifas. Es decir, cuando una gran contratista de obra pública, como era Lázaro Báez, que se quedó con más del 80% de la obra pública en Santa Cruz, al mismo tiempo tiene una mega causa de facturas apócrifas, que le metieron facturas falsas para inflar los costos y de esa manera pagarle, sacar dinero en negro de la contabilidad a empresas fantasmas que no existían. Se sospecha de todos esos cheques que salían de la contabilidad de Lázaro Báez, se cobraban por ventanilla por parte de la propia familia Báez, Martín Báez y otros integrantes cobraban, o empleados de Lázaro Báez cobraban por ventanilla los cheques, y eso era el origen de la guita en negro, es decir, de los fondos en efectivo que en algunos casos después iban a la rosadita, como lo vimos en los videos contándolo, pero que en otros casos se cambiaban a dólares en cuevas financieras y se iba en efectivo con ese dinero a comprar, por ejemplo, el campo de Uruguay. Por esta causa está Pérez Gadín, el abogado de Lázaro Báez. Y Fariña ha dicho que este campo se compró con 14 millones de dólares en efectivo, por eso hay una causa de lavado de dinero abierta en Uruguay. Ahí está embargado el campo, pero no por la justicia argentina, sino por la justicia uruguaya. Es interesante una frase que dijo recién Mariela Arias de Marijuán cuando se estaba yendo. Dice, se terminó con las excavaciones, van 3 días de excavaciones y eso parece indicar que en realidad el propio fiscal está cambiando un poco hacia el eje que vos planteabas. Porque hoy Marijuán también dijo, se ha canalizado una fortuna en estos inmuebles. Es decir, la fortuna de Lázaro Báez se ha transformado en inmuebles, en estancias, en autos de lujo, en campos, en una superficie de estancias que es equivalente 21 veces a la capital federal. Bueno, esas son las extensiones de tierra que tiene Lázaro Báez en el sur y que tienen los grandes latifundistas en el sur de la Argentina. Bueno, acá insisto con este punto, lo que hay que tener en cuenta, por eso es muy importante que la causa se haya enfocado, como lo está planteando el fiscal Marijuán, con el tema de los sobreprecios de la obra pública y después el tesoro. El tesoro que no hace falta encontrar, insisto, los billetes con las excavadoras. Es cierto que está el testimonio de Fariña, es cierto que cuando se genera gran cantidad de dinero en negro es muy difícil comprar absolutamente todo y blanquear ese dinero, por lo cual no es de descartar que parte de ese dinero pudo haber estado en algún momento como dinero físico enterrado o en bóvedas o guardado en algún lugar. Sí. Pero ahora estamos hablando, como decía Mariela Arias, de que la justicia argentina ya detectó 150 inmuebles, iba a buscar 40, detectó 150 inmuebles, 26 estancias y Hugo Alconada Amón y el equipo de investigación de la Nación hace 3 años ya había detectado 212
inmuebles por parte de Lázaro Báez. Pero ahí volvemos a la pregunta que hacías vos. ¿Y eso de quién es? Porque yo hablaba ahí con gente que me decía, estuve en el Congreso a propósito de la marcha y digamos, de lo que se aprobó en el Senado, y estuve con un senador de Frente para la Victoria que me hacía dos preguntas. Primero me decía, yo le digo, ¿y eso de quién es? Me dice, la verdad, no sabemos de quién es, en última instancia quién es. Y lo segundo que me decía es, está bien, encuentran todo esto, suponete que Lázaro decide hablar, y empieza a hablar de otro tipo de obra pública, empieza a hablar de Calcaterra, empieza a hablar de Caputo, digamos, y se abre el ventilador de una manera, lo prende de una manera que salpica no solo el kirchnerismo, sino que dice, yo actuaba de esta manera, pero hay otros que actuaron de la misma manera. Eso es a lo que están apostando ahora. Es decir, bueno, ¿quieren ir hasta dónde? ¿Hasta dónde cortas el hilo? ¿Frenás el Lázaro o seguís para arriba? Hoy ha hablado, hace minutos se conoció que habló la esposa de Lázaro Báez, ¿no? Sí, habló en noticias. Sí, dijo que no iba a abrir la boca. Es decir, que ella no hablaba, porque en algún momento se había dicho de la posibilidad de que si Martín Báez caía preso, ella podía hablar. Sí, dijo directamente que eran inventos y que había hablado con él, ahora estando preso, y que no le habían venido a allanar todavía. Lázaro Báez, todos están descontando que tiene un buen tiempo preso, digamos, para estar preso. Entre otros motivos, porque ya tenía una causa previa de facturas apócrifas y ahora le es muy difícil justificar no solamente esta operación que se le investiga de lavado de dinero, que es un delito muy grave en la legislación argentina, difícil de probar, pero muy grave, tiene hasta 10 años de prisión este delito, sino que ahora Lázaro Báez tiene que justificar con la contabilidad de Austral Construcciones cómo hizo para comprar absolutamente todo esto que compró y todo esto que tiene. Ese es el tesoro, por eso están en la tasación de cada una de las cosas que tiene Lázaro Báez. Es decir, ¿cuánto se evalúan las 420.000 hectáreas que tiene Lázaro Báez en el sur? ¿En cuánto se evalúan, se tasan los 150 inmuebles? Los autos, los bienes de lujo. Por eso Marijuana ha ido bien precisamente, bien quirúrgicamente, a buscar eso, lo que tenga más valor. Porque todo eso va a sumar en la cuenta que Lázaro Báez va a tener que justificar, bueno, ¿de dónde salió ese dinero? Sí, es importante ¿Salió que va a del ser... sobreprecio de la obra pública? Bueno, se verán las auditorías que están haciendo también hoy en la justicia. Es importante cuál es la estrategia de Lázaro Báez frente a esto, porque cada minuto que pasa, cada día que pasa, le aparecen más propiedades, avanza la justicia, rodeándole la manzana en Santa Cruz, en el Calafate. Bueno, va a ser llamado a indagatoria en pocos días Lázaro Báez. Cambió de abogados, se dice. Bueno, ¿cuál es la estrategia que tiene? ¿Piensa defender que todas esas propiedades pertenecían a él? ¿Piensa hablar, como dice Ramón, de otros casos de otros empresarios? ¿Piensa comprometer a funcionarios del kirchnerismo, exfuncionarios del kirchnerismo? Es que es bueno, imposible de es una gran justificar. O sea, digamos, lo vemos. No podés justificar esto que estamos contando, 16.300 millones y todo lo que encontró la justicia. No lo podés justificar. Bueno, si no lo podés justificar, ¿a quién apuntás? Digamos, lo que hizo Fariña quizás. Pero en mucha mayor escala, ¿no? Ya está llegando el ministro de Interior y Transporte y Obra Pública, porque también vamos a hablar de este tema, Rogelio Frigerio. Pero a ver, ¿qué es lo que se relevó de Lázaro Báez y los allanamientos que se hicieron? Estas estancias, ¿no? 26 estancias que están distribuidas en buena parte del territorio de Santa Cruz. Sí, es un inventario grande ya el que se puede hacer en estos 3 días. Por un lado están estas estancias, lo mencionabas vos recién, son 400.000 hectáreas, son 4.200 kilómetros cuadrados. Por otro lado están estas 150 propiedades en Santa Cruz. Es distinto, una cosa son las estancias, otras cosas son las propiedades, los autos de lujo. Bueno, es un inventario largo que lo podemos ver seguramente con la información de lo que el fiscal Marijuán estuvo revisando todos estos días, ¿no? Además están los autos de lujo, además están alrededor de 900 vehículos que pertenecen a las distintas empresas, de ese pool de empresas que tiene Lázaro Báez, cuya nave insignia, cuya cabeza es Austral Construcciones. Vamos a hacer un repasito rápido, chicos, a ver si nos apuramos un poquito, porque está llegando Rogelio Frigerio del inventario que está hablando Diego Genú hace ya unos minutos. Vamos. A ver. Las estancias, 26 hectáreas, 427.000 hectáreas, 21 veces la capital federal. Y acá están algunas de esas estancias que se distribuyen alrededor de Santa Cruz. Podríamos quedarnos un rato largo hablando de los baguales, de Coronel Guarumbá, etcétera.
150 propiedades, lo que mencionábamos recién, los $90.000, eso es el dinero físico que encontró Marijuán. Es anecdótico. Exactamente, al lado de todo esto. Y bueno, hasta una colección de libros incunables, La razón de mi vida, firmado por Eva Perón, libros de Jorge Luis Borges. Está bien, pero lo que importa son las 150 propiedades, las 26 estancias, sí, el campo en Uruguay que ya duplica el embargo que le dictó el juez Casanelo, más de 200 millones de pesos solo ese campo, el embargo es por 100 millones de pesos, y los autos de alta gama. Es decir, todo eso está tasando la justicia, más los inmuebles que hoy se estuvieron también allanando para tasar en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y en el Calafate, ¿no? Mira lo que decía el juez Casanelo, que incluso ha empezado a hablar y por qué cree que hay una demanda social para que este tema tenga alguna resolución. A usted se lo criticó mucho por el tema del tiempo que se tomó para la causa. ¿Usted hizo una autocrítica? No, porque esto del tiempo la verdad que es algo muy relativo. El tiempo en relación a que uno entiende que hay una demanda gigante de velocidad y de resultados inmediatos. Eso es evidente y uno lo entiende. Y no hay personas más interesadas que nosotros que lograr resultados inmediatos. Pero los procesos judiciales son procesos que deben respetar reglas, que tienen que tener pruebas, que si no hay pruebas no se puede avanzar. Y esto es lo que fuimos haciendo en todo momento. La lentitud la verdad que es un concepto, creo yo, que ha sido instalado, pero sobre bases que son ciertas, que es que la sociedad necesita resultados rápidos. Y en eso estamos, nosotros trabajamos sin descanso en eso. Claro, Casanelo, ya está Rogelio Frigerio, el ministro, me voy a corregir, el ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda. Así es. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, estamos hablando de este tema y lo quiero también sumar a este tema porque el director de Vialidad Nacional, que imagino, bueno, es un organismo autárquico, pero imagino está coordinado con su ministerio, ¿no? Vialidad Nacional. Bueno, depende del Ministerio de Transporte, pero trabajamos todos en equipos. Claro, depende del Ministerio de Transporte. Bueno, pero ha dicho que ha habido sobreprecios enormes en obras digitadas en las obras en Santa Cruz de Vialidad, ¿no? Que uno ve el listado y el 80% de esas obras se las quedó Lázaro Báez. Estamos hablando de una cifra astronómica, 16.300 millones de pesos. Esto es en el periodo, creo que 2010-2015, el Grupo Austral, de Austral Construcciones, se quedó con más 16.386 millones de pesos. El 78% de las obras de vialidad de Santa Cruz. Muy lejos del resto de los grupos que estuvieron operando ahí. 16.300, 16.400 millones de pesos. Bueno, es así, sospechan de que ha habido un sobreprecio grande en toda la obra pública y en particular la que manejó Lázaro Báez. La verdad que sí, todo eso que se ve, esos iba a decir funcionarios, esos empresarios o miembros de las cuevas que cuentan dinero, evidentemente gran parte de esos recursos de la gente surgen de los sobreprecios de la obra pública y por eso estamos implementando sistemas de licitación transparentes, online, diversificando, intentando diversificar y aumentar la cantidad de oferentes en las obras públicas que hemos licitado. Ya estamos viendo que eso funciona, que hay más competencia y que por consecuencia de esto los precios bajan. Queremos que haya mucho más controles. Evidentemente, gran parte de la corrupción de estos años vino por la obra pública y tenemos que estar muy atentos para que eso no vuelva a ocurrir. Ahora, acá decía Ramón Indart algo cierto también, ¿no? Que la corrupción que ahora se enfoca en Lázaro Báez porque está la pregunta si lo que encontraron es el tesoro de Lázaro Báez o de la familia Kirchner, con todas esas propiedades, más de 150 propiedades, el Diario de la Nación dice 212 propiedades. También involucra a la obra pública en general, digamos, Lázaro Báez ha sido incluso socio de algunos empresarios de obra pública del macrismo, o está involucrado en la causa el presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner. Es decir, se está hablando de que los que participaron de la obra pública en el gobierno anterior, bueno, en general están todos sospechados. Digamos, ¿cómo se hace para licitar las nuevas obras, empezar con las nuevas obras cuando están todos sospechados? Obviamente Lázaro Báez ya está fuera de juego, pero el resto... Bueno, vamos a hacer estamos haciendo un registro de constructores, de empresarios de la obra pública, insisto, lo más amplio posible,
y donde vamos a tener que aceptar algunos y seguramente rechazar a otros con criterios objetivos. La idea, Maxi, es que a partir de ahora la gente tenga más confianza y tranquilidad respecto a dónde van los recursos de los impuestos. En la Argentina no se cobran pocos impuestos. Debemos tener una de las presiones tributarias, uno de los niveles impositivos más grandes de la región, seguro. Superamos hasta Brasil, que tenía antes la mayor presión impositiva. Pero tenemos, lo hemos dicho acá en su momento, pagamos impuestos los argentinos como en los países nórdicos. Y esto no pasa en los países nórdicos. Hay un Estado que cuida el destino de estos recursos. Y nosotros tenemos la obligación como gobierno, que está hace poco más de 4 meses, de darle tranquilidad a la gente respecto a dónde van los recursos que con mucho esfuerzo los argentinos le dan al fisco. A ver, ¿quiere hacer una pregunta a Diego Genú? Sí, un poco en la línea de lo que decía Maxi recién, cómo se explica esa sociedad, ¿no?, tan discutida entre Angelo Calcaterra, el primo del presidente de la Nación, y Lázaro Báez, que, bueno, estamos viendo las propiedades que tenía, los beneficios que tenía, digo, esa sociedad entre IEXA, la empresa que perteneció al grupo Macri, y Lázaro Báez. ¿Cómo la explica el gobierno? ¿Cómo la explica el presidente? ¿Hay alguna explicación para eso? La verdad que yo no conozco la sociedad esta y el presidente ha sido muy claro. La justicia tiene las manos libres para investigar el pasado y el presente. Y eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que estamos, por suerte, viendo ahora, que hay una justicia que por fin empieza a investigar y empieza a tener resultados. Y me parece que eso es sano, es muy sano para la sociedad, que también por fin le empiezan a preocupar e interesar estos casos de corrupción. Creo que eso es muy sano y muy bueno para la democracia. A ver, voy directamente al tema obra pública, porque se ha hablado mucho de que los números que dan consultoras privadas como tendencias económicas o que están manejando consultoras privadas respecto a la destrucción de empleo, más de la mitad se debe a la obra pública. Yo mostraba el otro día un gráfico, no sé si lo tenemos, que creo que también lo han hecho ahí en el Ministerio del Interior y Obra Pública, que muestra, bueno, y reconoce una destrucción de empleo importante en la obra pública, noviembre, diciembre y enero. Pero es lógico, si vos pensás que durante el año 2015... No, estamos hablando de obra pública, el de Barras, el de exactamente. Si vos pensás que durante el año 2015, que es este año, la mitad de las obras de infraestructura del Estado no recibieron un solo peso, la mitad. Y desde octubre prácticamente la totalidad de los pagos de la obra pública se suspendieron. Se habían paralizado totalmente. Absolutamente paralizados. Hoy lo hablábamos con el intendente de Ezeiza, que fue otro de los perjudicados por esta política del gobierno anterior, que desde octubre se desentendió de los pagos del Estado. Es lógico que eso genere esta destrucción de empleo que tiene su pico en diciembre. Es decir, bueno, claro, hay 10.000 puestos de trabajo menos o 10.500 en noviembre, casi 30.000 puestos de trabajo menos en la obra pública en diciembre y 15.500 puestos de trabajo menos nosotros en marzo, en enero. En marzo, cuando pudimos recopilar los antecedentes, porque en el Estado no se puede pagar cualquier cosa. Vos tenés que tener un expediente, tenés que tener los certificados de obra, tenés que tener los comprobantes de que realmente las cosas se hicieron. Estuvimos hasta marzo generando, reconstruyendo esa información que lamentablemente con el Estado desmantelado que heredamos no teníamos y nos empezamos a poner al día. Y vos fíjate que en marzo ya hay una clara reversión de la tendencia y empezamos a crear empleo en el área de la construcción. ¿Cuánto llevan pagado ahora de obra pública que en lo que va del año? Prácticamente toda la deuda, que en el caso del Ministerio del Interior solo, de Obras Públicas y Vivienda, era más de 10.000 millones de pesos. Ya pagaron en el primer trimestre 10.000 millones de pesos. Habremos pagado un 80% de esa deuda. Insisto, el resto, a pesar de que hay una clara decisión del presidente y una orden del presidente de pagar lo más rápidamente posible, hay papeles que faltan y que estamos tratando de reconstruir. A ver, ¿y en cuánto tiempo creen que se pueden recuperar los 60.000 puestos de trabajo que se han perdido? Nosotros pensamos que en los últimos 4 o 5 meses. Entre abril y mayo ya vamos a empezar a tener una generación de empleo en la construcción mucho mayor, sobre todo mayo, y producto también del tiempo que duran las licitaciones. Nosotros vos pensás que en el área de agua y saneamiento, de agua y cloacas, del área metropolitana, estamos sacando una licitación por día. Todos los días vos vas a ver en los diarios de la Argentina las llamados a licitación de las distintas regiones y ciudades del área metropolitana
que empiezan obviamente a generar trabajo una vez que esas licitaciones se concretan. A ver, estamos hablando de 30 a 60 días. Frigerio, hay toda una discusión. Hoy ha hablado Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Defendió por qué sigue manteniendo la tasa de interés de referencia, de las LEBAC, que licita el Banco Central, los bonos que coloca el Banco Central en los bancos, o en empresas en 38% anual, que es una tasa muy, muy elevada, y que golpea obviamente en el crédito de la pyme, que tiene que pagar para un descubierto 60-70% descubierto, en la refinanciación de las tarjetas de crédito, cuando alguien quiere sacar un crédito de consumo. Está muy, muy caro el crédito hoy en Argentina y eso enfría la economía. Hoy Sturzenegger defendió eso, dijo, miren, hasta que yo no vea señales de desaceleración, y dijo que la inflación va a estar en 1,5% mensual recién en septiembre. Bueno, da la idea de que Sturzenegger dice, con estas tasas elevadas vamos a tener que vivir bastante tiempo. Nosotros estamos seguros, esa no fue la definición del presidente del Banco Central. ¿No hay un riesgo hoy peor que la inflación, que es la recesión? El presidente del Banco Central no planteó que vamos a convivir con estas tasas mucho tiempo. Hasta septiembre. No, él planteó que a septiembre íbamos a tener tasas de inflación del 1,5%, que para la historia de más de una década de tener una de las inflaciones más altas del mundo es un buen dato. ¿Usted confía que la tasa de interés puede ir bajando antes de...? Estoy convencido de que va a ser así. Nosotros tenemos hoy en abril el peor mes de inflación porque se conjugan varias cosas. Se conjugan las tarifas, que tienen impacto sobre todo en abril. Se conjugan que estamos todavía transitando un semestre donde las políticas monetarias extremadamente expansivas de la última parte del año, las elecciones, etcétera, el gobierno anterior, tienen un impacto todavía hasta el primer semestre. Estamos todavía teniendo algún impacto de la unificación del tipo de cambio, pero todas estas variables ya juegan distinto a partir de la segunda parte del año. Estamos convencidos de que mayo va a ser una inflación mucho más baja que la de abril, que junio va a ser mayor que mayo, y que yo te digo que en julio ya vamos a tener una inflación del 2%, y probablemente en septiembre ya va a ser menos de 2%. Se está hablando, por un lado, del golpe muy fuerte que hubo en el poder adquisitivo salarial por la suba de precios, la devaluación, la suba de precios, y todavía no han terminado de cerrar la mayoría de las paritarias, lo cual hay en sectores en blanco que todavía no cerraron paritaria una caída de hasta el 20% del poder adquisitivo. Y eso se nota en la caída del consumo los primeros meses. Ahora, la segunda cuestión que empieza a verse es la pérdida o el riesgo sobre el empleo si la economía sigue enfriándose. Por supuesto que estamos preocupados, no porque convalidemos que haya una destrucción masiva del empleo, que no es lo que se está dando, que no es lo que dicen las estadísticas que tenemos, que lamentablemente todavía no son completas, las vamos a tener probablemente en los próximos meses, porque también tuvimos que reconstruir las estadísticas públicas en el INDEC. Hay sí sectores más comprometidos. Vos planteaste el sector de la construcción, es uno de los sectores más comprometidos, en la cual ya estamos viendo en marzo una reversión de la tendencia. Está el sector metalmecánico, que tiene en donde se sufre el impacto de la crisis, de la grave crisis de Brasil. Pero en general nosotros no vemos una destrucción del empleo en general. Sí vemos un pequeño crecimiento, eso es lo que dicen las estadísticas del empleo formal en la Argentina. El empleo en blanco, y es el sistema, claro, integrado de pensiones, de jubilaciones y pensiones. Que es el único dato que hoy tenemos. Ahora, por supuesto que estamos que no considera el 40% de empleo precario, aquellos que son monotributistas y facturaban para las empresas y por ahí el presidente está muy preocupado con la situación. Está muy preocupado con una situación que ya lleva más de 4 años. Hace 4 años que la Argentina no se crea empleo. Hace 4 años que no se crea empleo, solo empleo público para esconder el desempleo. También recordemos que en 10 años los empleos del sector público casi se duplicaron. El gobierno anterior creó 1,5 millones de puestos en el sector público y por supuesto eso escondía la dificultad que tenía la economía de crear empleo privado. Nosotros estamos tratando de revertir esa tendencia. ¿Cómo? Y en base a la confianza, en base a convocar inversiones nacionales, ahorro externo que se traduzca en inversión en la Argentina. El presidente está impulsando la obra pública. Vamos a tener, hoy presentó el presidente en Ezeiza el plan de viviendas, más de 100.000 millones de pesos del Estado dedicado a cubrir uno de los déficits más importantes que hay en la Argentina, que es el déficit habitacional. Mañana presentamos el Plan Nacional de Aguas, cloacas, agua potable, acueductos. Solo la aclaración que venimos haciendo siempre mientras ya se ubica Campagnoli, vamos a estar hablando con él ya en un ratito.
Pero la aclaración es que se creaban 80.000, en los últimos 4 años se creaban alrededor de 80.000 empleos por año, cuando la economía argentina necesita por lo menos que se creen 300.000 empleos por año para que no aumente el desempleo. Por supuesto. Porque eso es en términos netos lo que ingresa de fuerza laboral. Por eso está claro que por año. las estadísticas del kirchnerismo eran falsas. Y nosotros lo planteamos en la campaña, lo hemos planteado acá. Evidentemente la Argentina tiene un problema con el empleo, que no es un problema de ahora. Es un problema que tiene más de 4 años en los cuales la Argentina no ha podido crecer. Y nosotros tenemos que superar este problema y estamos trabajando para eso. Una pregunta, Jenú. Sí, bueno, la discusión sobre la ley antidespidos, ¿no? Que se aprobó ayer en el Senado por amplia mayoría de la oposición, ¿qué va a pasar en diputados? Muchos dicen que usted es uno de los encargados de hablar con los gobernadores para la discusión en la Cámara de Diputados. ¿Espera el gobierno frenar esa ley antidespidos? Yo espero que haya un debate racional en la Cámara de Diputados y que tenga en cuenta la historia también. En el pasado no han tenido éxito leyes que prohíben el despido. Lo que necesitamos es tener leyes que promuevan la creación de trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo. El turismo lo anunció el presidente hace un par de días, hoy en la vivienda, mañana el sector de saneamiento, de cloacas y de agua potable. El Estado tiene una responsabilidad en liderar este proceso de inversión y lo estamos haciendo. También tenemos que generar el clima, las condiciones para incentivar la erradicación de inversiones que creen trabajo. Inversiones que vengan de los argentinos y que vengan del ahorro externo también. Y eso es lo que estamos haciendo. Este tipo de medidas, que son arbitrarias, que a nuestro juicio por lo menos no son inteligentes, pueden generar el efecto contrario. Hay muchas pymes que ante la posibilidad de tener que pagar una doble indemnización o la prohibición absoluta de despedir, quizá tenían la idea de contratar 4 o 5 personas y la postergan 180 días. Eso no es lo que necesita la Argentina en este momento. Ese es nuestro punto de vista. Vamos a tener en diputados la posibilidad de discutir. Vamos, Ramón. A ver, lo que a mí no me quedaba claro era si esta situación de despidos no es tal como planteó Triaca con Peña en conferencia de prensa, es ¿por qué tanta preocupación del gobierno nacional de que esto no pase? Digamos, se vio una presión política en el Senado para intentar de que no se avance. Esa presión política no existió, no es verdad. Y la preocupación es porque estamos haciendo un esfuerzo grande para crear condiciones para que en la Argentina, después de 4 años de recesión y de incapacidad de crear empleos, empiecen a crear empleos, y no queremos nada que pueda atentar contra esta política que necesita la Argentina, que necesitamos los argentinos. Por eso es nuestra preocupación. En realidad estamos ocupados en crear condiciones para que la Argentina se vuelva a crecer y se generen empleos. Y eso es lo que queremos discutir. Queremos discutir en el Congreso cuáles son las políticas para fomentar la generación de nuevos empleos. Se les plantó Moyano, porque hasta ahora era casi una luna de miel con Moyano, con la CGT, incluso con Barrio Nuevo y demás. Y mañana van todos a una marcha. Todos juntos, las 3 CGT, las 2 CTA. No van todos, hay sectores que se bajaron, pero a ver, es una marcha en función de, o en el marco de la celebración por el Día del Trabajador del 1 de mayo. Y en la Argentina hay libertad para expresarse. Si alguno cree que estamos haciendo alguna cosa mal o que alguien la podría hacer mejor, es natural y sano que lo exprese. Nosotros que está en contra de esta ley, está en contra de los trabajadores, ¿no? Nosotros estamos a favor de la generación de empleo en la Argentina, empleo que genere riqueza y que pague buenos salarios y que sea formal, que pague las cargas sociales. Eso es lo que queremos fomentar en la Argentina y estamos trabajando para eso. Frigerio, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Voy a hablar unos minutos con el fiscal José María Campagnoli. Gracias por venir, fiscal. Me dicen cuándo tenemos de tanda, a ver si podemos hablar ahora y tener la tanda al final. Bueno, perfecto. Vamos a hablar entonces ahora con Campagnoli. Fiscal, yo contaba, mostré ahí un esquema en el cual decía, bueno, el tesoro de Lázaro Báez, que usted, digamos, en su momento, investigando una causa que era la extorsión, supuestamente, de Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez, para quedarse con la Rosadita, la financiera del Ascar, y usted se puso a investigar y dio la pista de lo que era una operación de supuesto lavado de dinero, la transferencia de 65 millones de dólares al exterior. Pero yo digo, hoy han encontrado el tesoro de Lázaro Báez, que no es necesario que esté escondido bajo tierra, sino que es todo lo que tiene. A ver si podemos ver el esquema que estábamos mostrando. Justamente, esa operación de lavado de dinero, que es el inicio de la causa después de Marijuán y Casanelo, es la operación que investigó en un primer momento el fiscal Campagnoli. Y casi lo echan de su cargo porque decían que no era su competencia. Ahora, el resto de las cosas que ya han descubierto, ¿ese es el tesoro de Lázaro Báez?
Yo creo que es el tesoro blanco de Lázaro Báez, ¿no? O sea, evidentemente en tantos años se le alcanzó a comprar una enorme, inimaginable cantidad de inmuebles, de autos y de propiedades suntuosas. Me parece que, si bien lo que nosotros pudimos hacer en 22 días de investigación fue detectar esto, creo yo que con el avance de la pesquisa se va a llegar a mucho más y que tal vez este guión que nos da Fariña en su declaración de arrepentido, capaz que se empieza a corroborar con este tipo de cosas, porque Fariña no dice ni más ni menos que era un plan sistemático para vaciar las arcas del Estado. Eso es lo que le cuenta Fariña al juez Casanelo. Y dice cómo, con la obra pública, con evasión, con facturas apócrifas, con lavado de activos. Bueno, me parece que... Es decir, el origen de todo eso, se sospecha, es el sobreprecio de la obra pública. Es una posibilidad, porque si no tenemos que ver... Tendrían que darle el premio Nobel de la Economía a un cajero de banco que pasa a ser multimillonario, o sea, una fortuna que es casi muy difícil de imaginar cómo se puede llegar a tener tanta plata y para qué, ¿no? Es decir, la tasación de todas esas propiedades, 26 estancias, 400.000 hectáreas, 150 inmuebles, autos y demás. En última instancia, lo que ahora van a tener que investigar es ¿cómo hizo para comprar eso? Yo creo que ¿De dónde sacó el dinero para comprar todo eso? Yo no estoy en la causa, pero creo que sería uno de los pasos que debería dar la investigación. Me da la sensación que van en ese rumbo. O sea, un doble rumbo, por ejemplo. Por un lado, ver el origen de toda esta riqueza. Pero por el otro, creo yo, no lo sé, porque no conozco cómo va ahora el expediente, creo yo que el segundo rumbo es bloquear este patrimonio, de alguna manera, para que si el día de mañana hay condenas, se prueba todo y alguien tiene que responder por el daño del delito, bueno, no sea insolvente, ¿no? A ver, ¿hay forma de recuperar esos activos, digamos? Es decir, el juez tiene la potestad de ir secuestrando activos, porque uno tiene la idea de que, bueno, un embargo de 100 millones de pesos es la mitad del campo de Uruguay, digamos. Sí, claro. En la magnitud de lo que estamos viendo. El juez tiene la potestad de ampliar el procesamiento y en ese momento de ampliar el embargo. El juez tiene una potestad casi ilimitada, diría yo, mientras esté dentro de la lógica, la sana crítica, mientras esté fundamentado, el juez, si amplía un procesamiento, puede ampliar el embargo que ya fijó. Y el embargo tiene esa finalidad, que al final de la causa, si hay una condena, una sentencia firme, el imputado responda por el daño del delito que causó, el delito que sea. En este caso, que claramente es un delito de índole patrimonial, bueno, el juez puede trabar embargos, puede hacer una inhibición general de bienes, puede hacer muchas cosas. Hoy ese es el único camino, ¿no? Porque hay algunos proyectos de leyes, como uno de la diputada Ocaña, que tiende a tratar de recuperar los activos productos de la corrupción, premiando al que cuenta, al que da un dato para llegar a esa plata negra de hasta un 3%, ¿no? O sea que eso sería un incentivo muy grande. Un incentivo muy interesante. Grande, no hace falta ser arrepentido. Cualquier persona, el que estaba barriendo ahí en la Rosadita, puede decir, bueno. Ahora, ¿qué le genera a usted? Porque quiero que cuente usted su experiencia cuando lo quisieron directamente voltear, sacar como fiscal de la ciudad de Buenos Aires, porque había osado investigar, este era el año 2013. 2013. En base al programa de la NAT, usted investiga y dice, bueno, a ver, ¿qué había detrás de la Rosadita? Y empieza a investigar estas transferencias al exterior. La fiscal general, la procuradora Gil Carbó, le arma toda una causa y estuvieron a punto de destituirlo. Y uno de los testigos privilegiados que armaba la denuncia era Jorge Chueco. Jorge Chueco, sí. El cerebro jurídico de Lázaro Báez, que lo vimos el otro día, era una persona desahuciada, que dijo que tuvo varios intentos de suicidio, está preso ahora en un pabellón contiguo al de Lázaro Báez. ¿Qué le genera, digamos, eso? Porque era gente que tenía muchísimo poder en su momento. Sí, bueno, me genera un sinnúmero de sensaciones, ¿no? Por un lado, cuando uno lo ve, la imagen que salió públicamente de Chueco no es la imagen que tenía el día de que fue a declarar en el juicio contra mí, ¿no? A mí me genera... La verdad que, en resumen, a mí me da la sensación de que estamos en camino al fin de la impunidad. Eso es lo que a mí me gusta pensar. O sea,
Yo no me quedo pensando en mis 8 meses suspendidos, con el sueldo reducido, en mi casa, comiéndome las paredes. No, me pongo a pensar que, bueno, el camino ahora se está enderezando, ahora tenemos un juez que da allanamientos, un fiscal que está a la cabeza de los procedimientos y que empiezan a surgir las cosas. Desde el punto de vista personal, perdón, desde el punto de vista profesional, me da cierta satisfacción ver que todo lo que trabajó, sobre todo mi equipo de trabajo, que le dedicó muchas horas y que algún día, siempre lo digo, alguien los tendría que condecorar a todos estos chicos que trabajaron un montón y que también sufrieron persecuciones. Eso desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, y en definitiva, a uno le da lástima ver a que la gente se vuelva tan loca por el dinero y que termine como están terminando en la cárcel. A ver, Diego, una pregunta. Sí, el caso de Ricardo Jaime detenido, el caso de Lázaro Báez, algunos hablan de Amado Vudú, otros dicen Julio Devido. ¿Por qué el Poder Judicial se activa cuando cae un gobierno y no antes? Puede haber muchas razones. Y uno puede pensar mal o puede pensar bien. Es difícil pensar bien porque uno ve mucha inactividad durante estos años. Pero también hay una cosa que es cierta, que el ser humano tiende a preservarse. Realmente cuando a mí me suspenden es una decisión disciplinadora para dar un ejemplo. Miren lo que le pasa a este por haber hecho esto. Entonces yo creo que por ahí un juez que tiene la posibilidad de allanar todo Santa Cruz el 9 de diciembre, y bueno, por ahí espera el 11. Porque dice, a ver, hasta el 9 de diciembre a mí me hacían un juicio político y me echaban. Eso me parece que puede dar la razón a por qué ahora vemos este aluvión de procedimientos, que a mí me parece que siempre es bueno, aunque sea un poco tarde, siempre es bueno que la justicia se pronuncie, porque esto pone la discusión al alcance de la gente, de los periodistas, uno ve, los imputados se defienden, y en definitiva vamos... Fiscal Campagnoli, le hago una última, porque la maniobra de lavado de dinero lo puede poner preso hasta por 10 años a Lázaro Báez, a Pérez Gadín, a Chueco y demás, la que usted investigó. Ahora, ¿no se está investigando un delito más importante que es el previo? Y estamos hablando de sobreprecios multimillonarios de obra pública, estamos hablando en Vialidad Nacional solo 16.000 millones de pesos, hay que ver el porcentaje de los sobreprecios, y eso puede tener una conexión directa con la familia Kirchner. Bueno, ¿Fue quien entregó esas obras públicas a Lázaro Báez? Hay una causa que, por una denuncia de la diputada Carrió del año 2008, que está, si no estoy equivocado, en el juzgado del doctor Ercolini, a la cual se está acumulando la causa de la parte de Otesur que tenía Rafecas. Esto es de hoy. Sí, hoy lo tiene Ercolini. Se lo pasó a Ercolini. No, digo que es de hoy porque no estoy muy bien al tanto de cómo fue la decisión de la Cámara, ¿no? Es decir, para usted va a haber una investigación conjunta en lo que es este caso de Lázaro Báez y el caso Otesur, que es la transferencia de dinero de Lázaro Báez a Cristina. Yo creo que eso y mucho más también, porque si nosotros tomamos como que es posible, simplemente pensar que es posible, que Leonardo Fariña está diciendo la verdad, no nos está dando ficción ahora, está diciendo la verdad, y que hubo un plan sistemático para vaciar las arcas del Estado a través de la obra pública, y vemos que el principal exponente es recontramultimillonario, eso empieza a tomar un color muy interesante, y de ahí a llegar a una asociación ilícita, me parece que están todos los componentes de esta figura típica, ¿no? Fiscal Campagnoli, gracias una vez más por haber estado esta noche en Plan M. Tanda, ya está llegando Willy Coban al aire de Canal 26 con el timón de la economía. Si te sentís amenazado por el consumo de drogas y no sabes a quién recurrir, estamos para ayudarte. Asociación Civil Programa Delta. Nuevas y buenas motivaciones para vivir. Con el patrocinio de Adrián Mercado. Por una Argentina sin adicciones. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Entrega en forma gratuita de guardapolvos, mochilas y útiles a los hijos de afiliados que cursen la escuela primaria. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y nuevos hoteles en Córdoba y Mar del Plata. Por mucho más, Amadeo Yenta, secretario general. Municipales de Capital. Technistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador.
Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. ¿Me acompañás a Garbarino? Me bajé la app al celo y te compré algo. ¡Epa! Arrancamos con todo. ¿Qué nos compramos? Bajate la app y comprate un sistema de audio Philips en 6 cuotas sin interés de 1.333,16. Garbarino, pensamos en vos. Ya comenzó nuestro plan de vacunación. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Conoce más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Tu lugar de lectura puede ser cualquier lugar. Tu momento de lectura puede ser cualquier momento. Presentamos la primera biblioteca virtual de un sindicato argentino. Un beneficio para los afiliados a UTEDIC de todo el país. Una biblioteca virtual a la que accedes desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Sin importar dónde te encuentres, podés descargar cualquiera de los títulos disponibles. Es gratis, es fácil. La lectura te acompaña. Biblioteca Virtual UTEDIC. Compromiso con los trabajadores. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier Supercapa poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la Supercapa poliuretánica. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico.